Gracias, Ana Cristina. Muy buenas tardes. Mi presentación, las láminas están en inglés, pero mi preferencia sería conversar en español. Para mí es un gran placer estar aquí el día de hoy, y aunque soy venezolano, mi esposa es bogotana, tenemos 10 años casados, y desde hace 10 años ella me ha convencido que las mejores vacaciones son aquí en Colombia. Entonces aquí es donde hemos venido consistentemente desde ese momento. Hoy en día estoy encargado de la parte de ingeniería de perforación de las Américas y por lo tanto este es un tema que llevo muy cercano al corazón. Como soy parte de una industria que opera en un mundo donde hay mucho litigio, no puedo comenzar la presentación sin primero hablar de algunos términos legales. Esta lámina lo único que quiere decir en muchísimas palabras es, por favor, no interpreten esta presentación como una propaganda para el Grupo Shell para ir e invertir en la empresa. Durante la presentación voy a hacer comentarios acerca de nuestras posiciones o nuestra producción y por favor no utilicen esa información para tomar decisiones con respecto a comprar o vender acciones. ¿Okay? Basado en la presentación que hizo Thomas Crenshaw, creo que voy a pasar muy poco tiempo en el primer tema, pero sí hay algunos puntos que me gustaría resaltar específicos para la parte de perforación. Voy a también discutir acerca de las distintas fases de la exploración y producción y después entraré de lleno a los temas de perforación específicos. Vamos a hablar ahora de las lutitas, específicamente las que tienen hidrocarburos líquidos. Si nosotros vemos dónde va a estar el mundo en el 2050, es un mundo en donde los hidrocarburos van a continuar siendo una parte significativa de la fuente de la energía global en el mundo. Pero lo que vemos es que no va a ser hidrocarburos en vez de, sino vamos a tener gas, crudo, energía nuclear, energía eólica, energía de biocombustibles, etc. Va a ser un mundo en donde en los próximos 30 años vamos a ver desarrollos continuos en muchísimas de estas empresas. Pero lo que sí estamos casi seguros es que la energía proveniente de las lutitas o las no convencionales va a ser un elemento significativo en el volumen total de los hidrocarburos que se van a producir en las próximas décadas. ¿Qué es lo que lleva a este aumento del consumo global de energía? Bueno, la población mundial se espera que vaya a aumentar de 7 billones a 9 billones. El número de vehículos en las carreteras va a aumentar de 800 millones a 2 billones de vehículos en el mundo. Y en los estándares de vida, la riqueza del individuo se estima que puede subir de 3 a 4 veces a la que es hoy en día en el mundo. Esto se puede ver en países como la China, la India, Brasil, el mismo Colombia, donde el estándar de vida se ha mantenido subiendo de manera segura. Esto en sí requiere mayor consumo de combustible por persona. ¿Dónde operamos? La fuente o el corazón de nuestras operaciones son las Américas, específicamente el Canadá y los Estados Unidos. Tenemos una presencia global, pero la industria se encuentra todavía en pañales, relativamente hablando, comparado a cómo se encuentra en Norteamérica. El país donde operamos, que tenemos una gran presencia, es China. Ahí tenemos actividades en 3 o en 4 distintos campos y tenemos 3 campos más que van a venir en producción prontamente. También tenemos operaciones en Argentina. Comenzamos hace una semana a perforar en la zona del Neuquén. En los Estados Unidos y en el Canadá, nuestras operaciones comenzaron hace prácticamente 50 años, pero como se dan cuenta, no fue sino hasta el 2002 aproximadamente que comenzamos de verdad a entrar de lleno a atacar las rocas, ya sean lutitas o lo que se llama en inglés tight rock, o rocas con muy poca permeabilidad y muy poca porosidad. Y en los últimos años hemos visto prácticamente una aceleración de oportunidades en nuestro portafolio. Esta es una lámina muy parecida a la que mostró Thomas y quisiera hacer énfasis en un par de detallitos. Como él mencionó anteriormente, los yacimientos convencionales se forman
de los hidrocarburos que se han cocinado en la roca madre. Estos hidrocarburos se mueven o son transportados a través de la estrata geológica hasta que llegan a rocas que tienen cierto grado de porosidad y permeabilidad que permiten a los hidrocarburos permanecer allí, pero la clave es que tienen una zona impermeable por encima que permite crear esa trampa. Por eso el término convencional no se refiere al tipo del pozo o al diseño del pozo, se refiere específicamente a la trampa geológica bajo la cual ese hidrocarburo se encuentra allí. Y como se mencionó con anterioridad, aquí vemos los pozos convencionales entrando en estas trampas convencionales y aquí tenemos un ejemplo de un pozo que se está perforando en una fuente o en una roca madre y también se podría hacer un dibujo, una caricatura que atacara una sección horizontal en este yacimiento. Y ese es un tema que es importante porque lamentablemente la terminología que nosotros utilizamos cuando decimos pozos no convencionales o yacimientos no convencionales crea una idea de que esos son yacimientos, que son un tipo de pozos extremadamente diferentes a los pozos convencionales y la realidad no es así. ¿Okay? Bueno, antes de llegar a esa lámina me gustaría hacer una pregunta, no tienen que contestar, pero sería bueno que se formularan una respuesta. Si les preguntara, ¿hace cuántos años comenzó el desarrollo comercial de gas natural de lutitas? ¿Cuántos años creen ustedes que sería? ¿200 años? ¿100 años? ¿50 años? ¿O en los últimos 10 años? Si ustedes pensaron que fue hace 200 años, hubieran adivinado correctamente. En 1821, en la ciudad de Fredonia, en Nueva York, el señor Hart, que se consideraría creo que el tatarabuelo o tatarabuelo de la producción de gas natural de lutitas, excavó un hoyo de 8.2 metros dentro de una lutita y utilizó el gas a través de conductos, utilizó troncos de árbol que excavó por el medio, los dejó hueco y eso utilizó como una serie de tuberías para llevar el gas natural de ese pozo a la ciudad de Fredonia. Y se utilizó ese gas natural no convencional para iluminar luces en la ciudad y para iluminar casas. 30 años después, en 1858, se forma la primera compañía comercial que explota gas no convencional o gas que viene de lutitas. Por lo tanto, cuando hablemos de años, estamos hablando de una industria que tiene muchos años. El otro tema que es importante cuando hablamos de fracturas hidráulicas, la primera fractura hidráulica se llevó a cabo en 1949. Es una tecnología que tiene más de 60 años. Pero ¿por qué tardamos entonces tanto tiempo en ver el boom económico o la expansión de la industria como la conocemos el día de hoy? Si teníamos tantos años con estas piezas. Un componente crítico es el de régimen fiscal. Estos son yacimientos que dan menos gas por pozo o menos petróleo por pozo y tienen mayor riesgo desde el punto de vista económico para el desarrollo comercial de esos campos. En los Estados Unidos se sabía que había gas natural en yacimientos no convencionales por mucho tiempo, pero no fue hasta que se introdujo un cambio en el sistema fiscal, lo que se llama la sección 29, que estimuló el desarrollo de la industria comercial moderna en los Estados Unidos. Por eso cuando se habla del padre de la exploración, Mitchell, que Thomas mencionó, él fue el que de verdad combinó las tecnologías de construcción de pozo horizontal con hidrofracturas en un campo que se hubiera considerado marginal o no hubiera sido desarrollado bajo un régimen fiscal diferente. Lo que es importante también resaltar es el número de pozos. Nada más en Appalachia, en los últimos años, los últimos 15 años, hay más de 21,000 pozos perforados en sistemas no convencionales. Y en el Barnett, en solamente 3 años, se perforaron más de 1,500 pozos. Entonces, no convencional no es algo nuevo y no es algo en donde existen muy poca literatura o muy pocos pozos en el campo. Es algo que se hace de manera rutinaria en otras partes. Ahora hablamos un poco acerca de las fases. En el mundo perfecto, hablamos de, primero se va a explorar. ¿Qué exploramos? Bueno, la exploración es tratar de determinar, ¿existe o no existe de verdad hidrocarburos en la zona de interés? Y si existen,
hay o no hay movilidad de esos hidrocarburos en ese sistema. El número de pozos puede ser muy pequeño, puede ser 5, puede ser 20, y la idea es tratar de delinear el área. Pero una vez más, el objetivo principal de esa fase es tratar de entender existen o no existen los hidrocarburos. Si lo determinamos que sí existen hidrocarburos, entonces viene la parte de appraisal o determinación. Bueno, ya sabemos que hay hidrocarburos, la pregunta ¿es un volumen material? ¿Es algo que deberíamos enfocarnos un poco más? Si existe y es material, ¿se puede producir? Y una de las cosas que hemos descubierto a través de los años, si se dieron cuenta con las láminas de Thomas, los campos no convencionales son extensiones muy grandes debido al sistema deposicional de ellos. Y las propiedades de la roca cambian muchísimo de un punto a otro. Y por lo tanto utilizamos el término de sweet spots o lugares dulces en donde hay una mejor producción o un mayor chance de crear pozos que tengan una alta tasa de producción o que se pueda recobrar un alto volumen de hidrocarburos de allí. ¿Okay? Una vez que hemos determinado que si hay materialidad, sí se pueden producir y sí comenzamos a entender dónde están los puntos de mayor interés en un área o en una cuenca, entonces se introduce el concepto del piloto. El piloto es 10 o 20 o 30 pozos dependiendo de la complejidad del área, en donde la idea es perforar pozos para tratar de responder a algunas inquietudes con respecto a cuál es la mejor manera de producir ese recurso. ¿Deberíamos perforar los pozos horizontales hacia arriba, hacia abajo? ¿Qué tan distantes deberían estar estos pozos unos de otros? ¿100 metros? ¿300 metros? ¿500 metros? Todas esas son preguntas que se tratan de responder durante la fase piloto. Y si los resultados son exitosos, entonces se ve fácilmente entrando en una etapa de desarrollo, en donde ya se puede hablar de cientos o de miles de pozos para poder producir ese campo. Y un elemento clave en la parte del desarrollo, y de eso vamos a hablar después, es la parte de la tecnología que debemos introducir para tener las eficiencias necesarias en ese sistema. Hablé del mundo ideal. La realidad es cuando entramos en un campo no convencional, muchas veces las distintas fases se unen o están combinadas o se hacen una encima de la otra. Este es un campo que tenemos en Canadá, se conoce como ground birch. Cada uno de estos cuadritos pequeños es 1 kilómetro cuadrado, en términos relativos es una extensión pequeña, pero nos hemos dado cuenta que no lo podemos desarrollar todo a la misma vez. No entramos, hicimos exploración en todo el campo, después determinación o appraisal y después los pilotos. Por el contrario, como se dan cuenta abajo, los hemos desarrollado en distintas fases simultáneamente. Y entonces, cómo se opera, cómo se maneja, cómo se cambia la información de un lado a otro, se transforma en un elemento de complejidad que no se tiene típicamente en un sistema convencional. Y la respuesta de cómo se va a desarrollar el campo puede cambiar de un área a otra, así sean por 20 o 30 kilómetros que los separen, debido una vez más a las diferencias geológicas que puede ocurrir, la heterogeneidad de esa roca. ¿Okay? Una vez más, la clave es tratar de entrar en una fase de desarrollo, lo que nosotros llamamos en esta lámina manufactura, y la idea es tratar de integrar la mayor cantidad de recursos posibles, ya sea en la parte de exploración, de geología, con los equipos de completación y los equipos de perforación. Y para lograr desarrollar un campo, la clave es aumentar la producción y reducir los costos. Ahora hablemos acerca de la parte de la tecnología. ¿Qué ha cambiado en los últimos años? Esta lámina ilustra en la izquierda el número de pozos no convencionales que perforamos cada año. Las barras rojas indican ese número por año. El número no es exacto en el futuro porque no captura lo que llamamos el Permian. Shell acaba de adquirir un campo adicional en el oeste de Texas donde vamos a perforar entre 300 a 400 pozos anualmente y esos números no están reflejados en el 2013 en adelante. ¿Okay? Pero hoy en día, en los últimos 10 años, y aquí se ve en la línea azul, hemos perforado prácticamente 1.500 pozos en las Américas entre Canadá y los Estados Unidos.
en solamente 7 campos. ¿Okay? En la derecha ilustramos la rapidez bajo la cual hemos ido de perforar un pozo por locación o un pozo vertical convencional a pozos horizontales en yacimientos no convencionales. Y se dan cuenta que hoy en día casi el 90% de los pozos que perforamos son no convencionales. Entonces, ¿qué cambia? Hace unos 10 años, la gran mayoría de los pozos que hacíamos por locación era un pozo por locación. Hoy, lo rutinario es perforar varios pozos en una sola locación, similarmente a lo que demostró Thomas. Pozos originalmente verticales, ahora prácticamente horizontales. Ven la rapidez en un periodo de 7 años, cómo se ha cambiado. Antes se hacía prácticamente 1 o 2 fracturas al día. Eso se consideraba un proceso eficiente. Hoy en día estamos hablando de 4, 5, 6 fracturas o fracturamientos hidráulicos por día. Y en el pozo anterior se hacían de repente 4 a 6 fracturas para estimular distintas zonas. Hoy los pozos tienen 15 a 25 fracturas, lo que implica que por pozo el volumen de agua, el volumen de arena, la complejidad de las operaciones desde el punto de vista logístico aumenta significativamente. Y más aún cuando se habla no de un pozo por locación, sino se habla de 5, 10, 20 o hasta 30 pozos por locación que se van a ser completados todos simultáneamente. La mecánica de la logística cambia radicalmente a lo que hacíamos hace 5 o 10 años. Y por último, debido a la manera como ahora podemos producir o perforar varios pozos en una sola locación, se pasa de generar una secuencia de actividades, una a la vez, a hacer actividades en paralelo. Es posible perforar múltiples pozos, la zona de superficie, después hoyo intermedio, los 10 pozos y después los hoyos de producción. Y a veces, dependiendo de cómo esté diseñada la locación, es posible, mientras se perforan una parte de la locación, comenzar o iniciar las operaciones de fracturamiento en los otros pozos de la misma locación. Una vez más, ¿qué es diferente? Aquí tenemos, es sobreimpuesto el área de uno de nuestros campos en Texas. Este es un campo relativamente pequeño, se llama Pea Ranch, es uno de los campos en el Eagle Ford, que es de los campos que mencionó Thomas. Y aunque el área se considera pequeña desde el punto de vista de exploración y producción, es prácticamente el tamaño de la ciudad de Bogotá. ¿Okay? Entonces, ¿qué cambia cuando hablamos de nuestro pozo? Como el recobro de gas o de producto por pozo es menor, el número de pozos o la densidad de pozos tiene que aumentar. No necesariamente el número de locaciones, pero el número de pozos que se necesita para poder drenar la misma zona o la misma área tiene que aumentar significativamente debido a que la roca simplemente no tiene permeabilidad, como ya hemos visto con anterioridad. Y eso en sí trae un número de implicaciones desde el punto de salud, seguridad y ambiente, desde el punto de vista de riesgos no técnicos, como por ejemplo cómo se manejan las relaciones con las comunidades locales, de la eficiencia, que se vuelve un elemento importantísimo en el punto de vista de ejecución de estos proyectos, la tecnología que se tiene que introducir y por último los elementos que se necesitan para aumentar la producción y reducir los costos. Hablemos un poquito de seguridad. En este gráfico en la izquierda se ve cómo la industria ha ido mejorando año por año cuando se ve el número de accidentes por 200,000 horas trabajadas. La industria en general ha aumentado generalmente, pero hay ciertas empresas que esto se convierte en un elemento de la cultura de cómo se opera. En el grupo Shell hemos hecho un esfuerzo para reducir el número de accidentes y hicimos un programa que se llama las 12 reglas que salvan vidas. Y son reglas muy específicas en las cuales educamos a nuestros empleados, a nuestros contratistas y a los subcontratistas de estos contratistas. Y se les explica que al llegar a una locación se les va a exigir ciertas medidas, como por ejemplo, si van a trabajar a más de 2 metros de altura, tienen que estar amarrados con un arnés de seguridad a un punto predeterminado. Y si se consigue o se observa un empleado trabajando fuera de esas reglas, ese empleado ya no puede seguir trabajando para nosotros. ¿Okay? Y hay cosas tan sencillas como si uno está viajando en viaje de negocios, tiene que utilizar el cinturón de seguridad.
Esto está basado en nuestra ideología de la meta de cero. La meta del Grupo Shell es llegar al punto donde no tenemos más accidentes en nuestras operaciones. Y como se podrá imaginar, no es algo que simplemente se puede pasar un switch, pero es un proceso, es un camino muy largo que hay que caminar en donde se ha hecho mucho esfuerzo. Y tenemos lo que se llaman también las 3 reglas doradas, que es el cumplir con las leyes o los estándares, las leyes de los lugares donde trabajamos, las reglas o procedimientos creados por la empresa. Se habla de la intervención, donde no es una necesidad o algo bonito, sino es una precondición de empleo. Si un empleado ve algo, una condición no segura, la expectativa es que tiene que intervenir. Y por último, la parte del respeto, el respeto a nuestros colegas, el respeto a nuestros contratistas y a las comunidades donde operamos. Debido a la naturaleza de las operaciones no convencionales, cuando hablamos del volumen del agua, el tráfico de los camiones, hemos desarrollado unas reglas muy simples cuando trabajamos en tierra. Estos se llaman los principios para trabajar en áreas continentales y se aplica a nivel global. Nuestros pozos tienen que estar diseñados con integridad y seguridad. El agua, tenemos que minimizar el uso del agua potable y proteger los yacimientos hidrológicos donde operamos. Tenemos que hacer esfuerzos para reducir el impacto ambiental a través de nuestras emisiones de nuestros motores. La huella ambiental o footprint hay que reducirla en lo posible. Ahí es donde entra el concepto de locaciones con muchos pozos. Y también hay una expectativa de que vamos a trabajar muy de cerca con la comunidad, ya que nos hemos dado cuenta que en el desarrollo de estos campos no convencionales no es una opción, es una necesidad, y mientras más temprano se maneje, mejores son los chances de desarrollar exitosamente los proyectos. Una parte que no se menciona frecuentemente es qué sucede una vez que se llega al final del proyecto. Una vez que el pozo ha cumplido su vida útil como un elemento de producción, ¿qué se hace? Nosotros tenemos el objetivo de restaurar la locación a las condiciones originales. Aquí tenemos unas gráficas del trabajo que se hace en lo que fue una vez una locación de perforación, donde se comienza a plantar las semillas de la flora local. Y ven, por ejemplo, cómo colocamos en este caso barreras para minimizar el impacto del viento, para acelerar el proceso de crecimiento de las plantas, para evitar que el viento se lleve las semillas plantadas. Y es un trabajo que tomamos muy en serio. Hace unos años el estado de Wyoming reconoció los esfuerzos hechos en este campo. Ahora bien, hablemos de la parte un poco más técnica. ¿Qué sucede si decidimos desarrollar un campo no convencional con un pozo por locación? Lo que ven es lo que sucedió en el campo de Jonah, en Wyoming. Aquí está una vista aérea, prácticamente 1 milla cuadrada, y se ve la huella ambiental, como la cercanía entre los pozos. Cada pozo necesita una locación. Y al lado tienen cómo se ve el desarrollo cuando se utilizan locaciones múltiples. Es muy sencillo. El costo de los pozos puede aumentar, pero es como se ve como la única manera de desarrollar un campo de esos. ¿Cómo se vería una de estas locaciones? Esa fue una de las preguntas que recibí antes de llegar acá. Este es un ejemplo de una locación. No quiere decir que esta es la locación típica o la locación estándar, pero es una locación que está diseñada de 800 pies por 450 o 350 metros por 150 metros, en donde estamos preparados a perforar 12 pozos. Lo que se ilustra en esta gráfica es al principio la locación de lo que sería el taladro de perforación, donde estaría el área donde se acumularía el agua, y en esta posición el taladro tiene la habilidad de desplazarse en línea con esos 12 pozos. El término en inglés es skidding, o moverse en línea. Una vez que se terminen estos 12 pozos, el taladro se iría, y en este caso vendría el grupo de completación que colocaría sus camiones y equipo en esta posición para poder intervenir en estos 6 pozos. Cuando el equipo de completación se iría, regresaría el taladro u otro taladro a continuar el proceso con 6 pozos adicionales. Entonces, no necesariamente hay que hacerlo todo a la misma vez, dependiendo de las prioridades del proyecto, se puede manejar de diferentes maneras. Es posible diseñar una locación en donde se hagan operaciones simultáneas,
pero entonces el tamaño típicamente tiene que crecer. Y aquí tendremos donde se colocaría el segundo equipo de fracturación o completación. Este es una foto o una lámina de uno de nuestros campos en Wyoming, en donde sí hacemos uso de operaciones simultáneas. Tenemos aquí varios pozos, se ven aquí una secuencia de pozos, otra secuencia de pozos, otro grupo de pozos. En este caso, la torre del taladro está abajo, es antes de que se llegue a subir, pero ya hay cierto equipo que se va a utilizar para hacer estimulación hidráulica y en la misma locación, mientras se está haciendo todo este trabajo, tenemos 11 pozos que están produciendo activamente. Entender el campo donde uno trabaja, entender las condiciones y diseñar el campo apropiadamente es lo que permite hacer ese tipo de operaciones. Es algo que requiere muchísima planificación de antemano. ¿Cómo se vería? Aunque este dibujo es un dibujo artístico, de verdad captura cómo están los pozos de esta locación. De todo de un punto específico en superficie, se expanden cientos y hasta miles de pies en otras direcciones. ¿Cómo se ven nuestras locaciones en las Américas? No tenemos un solo tamaño, depende de la profundidad del yacimiento, de la densidad de pozos que necesitamos para el desarrollo comercial, de las dificultades que tenemos consiguiendo la locación óptima para colocar la locación y por lo tanto vemos que tenemos un número de opciones dependiendo de las necesidades del campo. Y el número de clusters, como se dieron cuenta en la lámina anterior, tenía 6 pozos y después había 6 pozos. La palabra cluster se refiere a grupo de pozos. ¿Okay? Entonces, en ese caso anterior teníamos 2 clusters, 2 grupos de pozos con 6 pozos cada uno. En Canadá es un área donde operamos hasta con 32 pozos de una sola locación. Otra pregunta que recibimos es, ¿qué tan lejos o qué tanta separación requeremos en superficie para los cabezales de pozo? Puede ser 6 pies, que es el equivalente a 2 metros y medio, a 4 o 5 metros, dependiendo una vez más del equipo de superficie que tengamos, de las necesidades específicas de campo. Pero se pueden colocar muy cercanos. Uno de los factores típicos no es la perforación, no es la completación, es cómo se va a producir el campo y si necesita o no levantamiento artificial, los balancines para producir el petróleo del subsuelo. Eso también requiere ser planificado con muchísima anticipación. Y la otra pregunta que recibimos típicamente es, ¿cuál es la separación típica entre los pozos en el subsuelo? Depende de las propiedades de la roca. Puede ser 100 metros de separación o puede ser hasta 500 metros de separación. No existe una respuesta estándar basada en números generales. La clave es, una vez más, conseguir la información del proyecto piloto. Un ejemplo más, en el Canadá, donde tenemos 32 pozos, en este gráfico se ilustra cómo tenemos pozos que van hacia el norte, pozos hacia el sur, y en esta gráfica se ve como cada una de estas flechas rojas indica la locación de una de nuestras locaciones donde tenemos hasta 32 pozos. Es decir, es posible desarrollar un campo no convencional grande con una huella ambiental relativamente pequeña. Un tema que no se me pidió discutir, pero que me parece crucial compartir con ustedes, es cuando se habla típicamente de lutitas, la primera idea que surge es, bueno, tenemos 1000 pies o tenemos 400 metros de yacimiento, de recurso. No importa dónde vaya el pozo, siempre y cuando esté allá adentro vamos a lograr producir. Les puedo asegurar, basado en nuestra experiencia, que la respuesta es muy lejana de esa visión. A pesar de que el recurso puede ser significativo, 400, 500 metros, muchas veces hemos encontrado que es una sección pequeña dentro de esos 500 metros o 300 metros que da los mejores resultados desde el punto de vista de producción, tanto del recobro final del volumen de gas o líquido que se recupera a la producción de día a día. En este caso, muestro un ejemplo, un pozo horizontal. Primero que todo, fíjense que no está perfectamente a 90 grados, sino en este caso está siguiendo una formación a 95, 96 grados de inclinación.
Y segundo, hemos definido un objetivo petrofísico. En este caso eran 8 metros para arriba, 8 metros para abajo, y esta es la línea azul que se diseñó. Y se puede ver cómo en este caso no se pudo hacer el seguimiento geológico de ese objetivo basado en la heterogeneidad de la roca. Y cuando el pozo sale del objetivo, típicamente encontramos que los resultados en términos de producción están por debajo de nuestras expectativas. Uno de los sistemas que hemos implementado para mejorar esto es, tenemos un centro en Houston donde la data a tiempo real mientras se está perforando es enviada y tenemos expertos que la están revisando a tiempo real y pueden compartir información con el taladro con respecto a estamos subiendo mucho, bajando mucho, necesitamos que cambie la dirección. ¿Okay? Y así es una de las maneras que podemos optimizar la producción de los pozos. Ahora bien, uno de los temas de gran relevancia para el desarrollo de los campos no convencionales es la integridad del pozo, ¿no? Esta es una lámina que tiene muchísima información y lo que me gustaría hacer es caminar poco a poco a través de algunos de los puntos. Uno de los puntos críticos en este campo, en este tipo de desarrollo es el lograr proteger los yacimientos hidrológicos. Right? La profundidad de esos yacimientos varía de campo a campo, entonces la profundidad a la cual se debe correr el primer revestidor o el revestidor de superficie varía, pero es típicamente entre 300 a 1500 pies de profundidad. Una vez que se corre ese revestidor, lo primero que se hace es cementar y se utiliza un cemento que está diseñado para asegurarnos que no exista la capacidad del fluido, ya sea de hidrocarburos, gas o líquido, de que fluya entre ese revestidor y la roca que hemos perforado. Una vez que el revestidor de superficie está a su punto predeterminado y ha sido cementado exitosamente, entonces se hace una prueba de integridad. Se presiona ese revestidor, la presión que se utiliza varía de campo a campo dependiendo de las necesidades, pero una vez que se logra demostrar que hay integridad en el sistema, es entonces cuando se puede perforar ese primer revestidor. Ese revestidor tiene que estar diseñado para cumplir dos funciones básicas. Uno es proteger los yacimientos hidrológicos y número dos, tener la capacidad de tener integridad en caso en que la sección siguiente, mientras se perfore, vayamos a encontrar gas y ese gas trate de entrar al sistema. Es decir, tiene que tener integridad desde el punto de vista de presión. ¿Okay? Si se llegase a necesitar un casing intermedio, el casing intermedio o revestidor intermedio puede ser necesitado por distintas razones. Puede ser que nos encontramos con formaciones que tienen muy poca estabilidad y tienen la tendencia a caer en el pozo mientras se perfora y hay que cubrirlas para proteger los siguientes pasos. Puede ser que hay un cambio de presión en el sistema y simple y llanamente con el revestidor original no vamos a poder llegar a fondo. O puede ser también que se necesite para en la siguiente fase proveer esa estabilidad de presión en el pozo. Una vez que se corre ese revestidor intermedio, entonces típicamente en nuestros campos es donde se perfora el yacimiento de producción o el objetivo principal. Y cuando una vez que se haya perforado esa sección, se corre el revestidor de producción. Un sistema típico que nosotros utilizamos en los diseños de los pozos no convencionales es que ese revestidor de producción es el conducto para los hidrocarburos a superficie. En muchos pozos convencionales se corre una empacadura y una tubería de producción. Ese no es el caso. El revestidor de producción no solamente tiene que servir para mover los fluidos a superficie, sino que también tiene que estar diseñado críticamente para lograr mantener las 15 o 25 fracturas que se van a ejecutar para estimular el yacimiento. Esa es una de las claves del diseño de ese revestidor. Y un último detalle es en el espacio anular o el espacio que existe entre el revestidor y la siguiente sección, es posible colocar sensores de presión en superficie para monitorear la estabilidad del pozo y asegurarnos que se ha logrado diseñar correctamente. Un problema con la lámina anterior es que era mucha información y estaba muy enfocado en el cabezal del pozo. Para tratar de ponerlo en perspectiva,
Cuando hablamos del casing de superficie o el revestidor de superficie, se corre con la suficiente profundidad para proteger los yacimientos hidrológicos de los hidrocarburos, y en este caso no hay casing intermedio en la gráfica, pero se ve todo el revestidor de producción, y es allí donde se llevan a cabo las perforaciones o las fracturas hidráulicas. Esas fracturas, Chris va a hablar en detalle en la próxima sección, pero son típicamente una altura muy pequeña comparada con la profundidad total del pozo. Voy a mencionar brevemente uno de los casos que utilizamos en Eagle Ford, en un campo en el sur de Texas, debido al hecho de que la roca no tiene mucha permeabilidad, es decir, la habilidad que tiene para dar gas es muy poca, a menos que se fracture. En esos pozos nos hemos dado cuenta que podemos perforar hasta el final y aún con el pozo fluyendo lentamente o ligeramente, podemos de manera segura sacar la sarta de perforación basado en modelos de la velocidad o la rata bajo la cual los hidrocarburos entran al pozo. Y basado en eso nos podemos ahorrar cantidades de tiempo significativas que en términos generan pozos más económicos y nos permiten, una vez más, aprovechar las propiedades de la roca. ¿Qué me refiero yo? En un pozo convencional que tiene alta permeabilidad y alta porosidad, si el pozo comienza a fluir y uno trata de salir de allí, lo que uno se espera es que el pozo se venga con uno y se crea un problema de un control de pozos, que es algo que todos queremos evitar. Pero las propiedades de las rocas aquí nos dan a veces la habilidad de trabajar de manera diferente. Y esto es un trabajo que vamos a publicar en Oman en enero del año que viene, basado en el trabajo que hicimos allí, el modelaje de cómo entran los hidrocarburos al pozo. Me gustaría hablar ahora en detalle acerca de un trabajo que hicimos para perforar bajo balance en el Haynesville, que es otra lutita específicamente de gas seco. Es una gráfica que tiene muchas líneas, voy a enfocarme en las críticas. La línea azul es lo que se llama el gradiente de fractura o en qué momento vamos a fracturar la roca. La línea de este color, no sé qué color es el peso del lodo. Y tenemos aquí, la presión de la formación, y la línea negra indica el peso del lodo. Cuando comenzamos a perforar en esta zona, lo que nos encontramos es que después de colocar el casing intermedio, mientras perforamos el hoyo de producción en la parte vertical, de vez en cuando nos encontramos con la traducción directa sería patadas o gas natural que quería entrar al pozo, en inglés se llama kick. Y todas las personas que han estado involucradas en perforación han estado entrenadas que una vez que uno detecta ese flujo de gas al pozo, lo primero que uno tiene es cerrar el pozo, monitorear la presión, y una vez que uno determina la presión, uno puede calcular el nuevo peso del lodo que hay que utilizar para utilizar la presión hidrostática de ese lodo para llevar a cabo el hidrocarburo una vez más a la formación. Cuando comenzamos a utilizar esas técnicas convencionales para atacar estos problemas, nos encontramos en un escenario donde estamos fracturando la roca mientras seguíamos peleando contra el gas que estaba entrando, y tardamos días hasta semanas tratando de establecer una vez más el control necesario para seguir en el pozo. Pero una de las cosas que observamos es, bueno, si es una lutita, el volumen tiene que ser un volumen predeterminado. Creamos una hipótesis, la hipótesis es que el gas venía no de la formación en sí, porque hay que estimularla con una fractura hidráulica, sino de fracturas naturales para bajar la presión del pozo en el fluido que estamos utilizando, que es una idea hasta contraproducente, es decir, tratar de traer el gas dentro del pozo para tratar de depletar o vaciar esas fracturas de manera natural y entonces poder continuar las operaciones sin tener que aumentar el peso lodo y batallar con el taladro. Para entrar, no quiero entrar en muchos detalles, pero lo que quiero ilustrar para aquellos que saben un poco de perforación es una gráfica que ilustra las operaciones. Aquí estamos perforando es la línea azul, de repente paramos la perforación porque vemos en esta lámina, en esta línea negra, que es el volumen del fluido que sale del pozo, que aumenta de manera desproporcional. Sabemos que el pozo quiere venirse, entonces lo que hacemos es automáticamente paramos la operación, subimos la sarta, paramos la rotación, paramos las bombas y monitoreamos la presión. Fíjense
como se ve la presión subir, en este caso 1000 PSI o 1000 libras, tardamos la operación por aproximadamente 20 minutos y vemos que el volumen del fluido que entró al pozo es un volumen pequeño. Lo sabemos también porque hemos logrado parar la operación en menos de un minuto y entonces comenzamos a bombear a una rata lenta para tratar de sacar el gas. Cuando utilizamos este sistema de utilizar un lodo menor, tratar de entonces de bombear el gas que entraba para sacarlo del pozo, el punto que quería hacer, quería cerrar la presentación volviendo a los principios de operación para tierra que tenemos en la organización. Es posible diseñar pozos en sistemas no convencionales de manera segura. El hecho que esos pozos han estado en existencia por más de 20 años, 30 años en los Estados Unidos y tenemos ya miles de pozos construidos y perforados y en producción que han sido fracturados con los sistemas que Chris va a conversar, nos dice que hay mecanismos para hacerlos de manera segura. El agua puede ser protegida basado en el diseño del pozo que utilicemos y en la selección de material que tengamos y en la selección de los equipos que utilicemos. Es posible reducir el impacto ambiental en términos de la contaminación de los motores que utilicemos. Tenía unas láminas que no mostré, en donde se muestran, hemos hecho un progreso enorme en ciertos lugares, el utilizar sistemas como catalizadores para eliminar nitratos de óxido y material orgánico volátil de nuestros sistemas para minimizar el smog. El footprint o la huella ambiental es el punto que hemos tocado, que toqué en detalle acerca de cómo perforar múltiples pozos de una sola locación para minimizar el daño al medio ambiente o cómo se vería. Y el punto donde no hice mucho énfasis, pero es crítico, es en el de trabajar mano a mano con las comunidades locales. Eso es algo que hemos aprendido, que nunca puedes comenzar ese proceso con suficiente anterioridad. Siempre cuando vemos en retrospectiva uno de nuestros proyectos nos hubiera gustado haber comenzado antes de cuando comenzamos y eso el introducirlos o el traerlos a la ejecución de los proyectos se convierte en algo fundamental para el éxito del desarrollo de estos sistemas no convencionales. Con eso termino la presentación. No sé si queramos, Ana Cristina, no sé si queramos tomar un descanso para dar chance de trabajar la parte eléctrica. Gracias.